Buenas noches, ¿cómo están? Por la gracia de Dios, hoy fui invitado para compartir un testimonio, mi testimonio de salvación y el trabajo de lo que Dios ha hecho en mi vida. Llevo en la iglesia 4 años. Entonces, me presento, mi nombre es Cristian, tengo 35 años y tengo tres hijos ya, tres niños y empecemos con la oración. Pues a las personas que sean nuevas, me gustaría como solo únicamente cerremos nuestros ojos y agachemos la cabeza ante Dios, ¿no? Y así, entonces empezar. Señor, Padre amado, bendito Dios, yo te doy gracias en esta noche, Señor, por permitirme estar acá, Señor, porque no es por nosotros, Señor. Tu palabra dice que no se trata de quien quiere ni de quien corra, sino de quien tú tengas misericordia, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por permitirme acá estar en este espacio, por dar el corazón a cada uno de los hermanos que estás acá. Tú dejaste vengado, Señor, para este espacio, Señor, que es únicamente con un propósito que puedan recibir el Evangelio y la salvación. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te pido, por favor, Señor, que así no salga nada de ese hombre viejo, Señor, sino que únicamente pueda hablar Jesucristo al corazón de cada una de las personas, Señor, y que puedan ver la obra tuya, Señor, que por medio de nuestro Señor Jesucristo tú nos redimiste y nos justificaste, nos perdonaste y nos santificaste, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, Señor. Permíteme así, Señor, poder meditar en tu palabra y anunciar tu bendito evangelio. Gracias, Señor. Yo te doy, Señor, porque no tengo sino únicamente agradecimiento, Señor, por poder así ser usado como instrumento y poder llevar esta buena nueva que así tú nos pusiste, Señor. No es porque nosotros queramos, Señor, sino porque tú nos amas, Señor, y te doy gracias, Señor, en esta noche. Permite que cada una de las personas que están acá virtualmente, Señor, puedan recibir ese precioso refrigerio, ese precioso alimento, Señor, porque, Señor, si a usted le place, Señor, yo le doy gracias en esta noche, Señor, y orando dejo todo en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, listo. Claro, continuando para las personas que están nuevas, mi nombre es Cristian Camilo, tengo 35 años y claro, empezando, pues llevo 4 años en la iglesia. ¿Cómo llegué a la iglesia? Claro, pues resumiendo así, pues hace, ya tengo 36 años, cuando llegué a la iglesia tenía 32 años, pero más allá de, anteriormente en mi vida, antes de haber recibido la salvación, el evangelio, em, yo estuve 32 años, claro, siendo esclavo del pecado, ¿sí? Ese pecado que como siendo un niño de 3 años, eh, yo ya como mi familia es de otra iglesia tradicional, entonces ellos siempre, yo seguí esa religión por tradición de mi mamá, pero no porque estuviera Dios en mi corazón, que es lo más importante, ¿no? Que verdaderamente la palabra de Dios es en nuestro corazón, no acá, ¿no? Porque hoy en día muchas personas, yo soy por la gracia de Dios taxista, pero Dios me tiene ahí para anunciar el evangelio a cada una de las personas que se pueden subir, ¿sí? Y así en el taxi hoy en día hablo con muchas personas, ¿no? Y todas las personas me dicen, yo creo en Dios, ¿sí? Pero claro, yo también pensaba así, ¿no? Yo creo en un Dios, sí, pero en un Dios, ¿cuál Dios? Sí, claro, porque cada quien tiene un pensamiento diferente y un Dios de su manera, de su acomodo. Así, yo también, por ser esclavo de ese pecado que me arrastraba durante mucho tiempo, pero también con un propósito de que Dios ya me tenía escogido desde la fundación del mundo, pues voy a avanzar. Siendo yo 3 años, siendo yo un niño de 3 años, ya nunca viéndolo en nadie ni nada, pero a los 3 años ya robaba a mi mamá. Increíble, ¿no? Con 3 añitos, ¿no? Nunca nadie me había enseñado, nunca de verdad, ¿no? No lo había visto, pero salía eso de mi corazón, ¿no? Ese deseo de coger las cosas y así también mi mamá dejaba, pues desde los 3 años mi mamá dejaba ropa guardada en su chaqueta y todo, de verdad, como mi mamá siempre decía, ¿no? Y, pues, pero se perdió tal cosa, pero siempre era yo, ¿no? Y así yo siempre robándole, ¿no? Pero llegó un momento en que mi mamá me descubrió, ¿no? Me descubrieron toda mi familia y puedo recordar tanto ese día que
que me llevaron como en la mitad de todos mis familiares, me llevaron, ¿sí? Ya como a los 15 años, después de 3 a 15 años, mi mamá tuvo que pasar muchas cosas, ¿no? Estando en correccionales, también estuve, bueno, hasta ahí vamos a pararlo, como en correccionales y muchas cosas más, como tratando de psicólogos, porque así, ¿no? Y yo trataba de esforzarme, porque ellos viéndome como malo, ¿no? Pero yo los veía, ellos, yo decía, pero de verdad, sí, ellos se esfuerzan y hasta los veía buenos, ¿no? Yo decía, de verdad, ¿por qué mi familia tan buena y yo tan malo? Sí, no, verdad, no entendía, ¿no? Pero aún así, un día reuniéndome toda mi familia, ellos dijeron, ¿no? Ah, es que él es así, y empezaron todos sí, a señalarme, a juzgarme, pero recuerdo tanto una tía que no asiste a la iglesia, pero desde ahí pude ver cómo Dios de verdad siempre estuvo guardando mi vida, claro que en muchas más ocasiones me guardó, pero ahí una tía dijo, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sí? Y no siendo ella salva, sino siendo de otra denominación, de verdad, ella únicamente como diciendo esa palabra como está escrita en la Biblia, todos de verdad empezaron a irse, ¿no? Eso está escrito en la palabra de Dios, ¿no? Pero yo pude vivir esa palabra con tan solo como 15 años, ¿sí? Y pasando así mucho más tiempo, yo tratando y esforzándome de cambiar, porque da que a los 11 como a los 12 años, mi papá y mi mamá se separan, ¿no? Siempre a los 12 años tuve una familia, yo siendo el mayor de mi familia, tengo dos hermanos más, pero mis padres se separan y en ese momento, claro, pues después de uno como un niño tener siempre estar acompañado de sus padres, pues queda una herida en el corazón, ¿no? Y así mis papás se separaron, pero yo quedé siendo como el padre de mis hermanos, ¿sí? Pues yo con 15 años y con toda esa maldad que tenía en mi corazón, ¿qué podía enseñarles a mis hermanos? Nada bueno, ¿no? Y así, teniendo como 11 12 añitos, se estableció un pensamiento en mí, ¿no? Entonces yo dije, como mis padres no pueden darme una familia, entonces pues yo voy a tener una familia con tan solo 12 años, ¿no? Estaba como en quinto, sexto, sí, como en quinto, ¿no? Como en quinto de bachillerato, como quinto de primaria, digámoslo así. Pero realmente, así, cuando, cuando, ¿cómo lo explico? Sí, bueno, quedó como ese pensamiento establecido en mí de que si mis papás no me podían dar una familia, yo iba a tener una familia siendo un niño de 12 años. Entonces, en ese lapso de 12 años hasta los 32 años, yo qué hice únicamente buscar refugio, ¿no? En las mujeres, en las drogas, en la fiesta, ¿no? El mundo, ¿no? Pero cada vez en vez de yo ver como más una salida, más me veía hundido, ¿sí? En el mundo. Y ya como después de tener como 23 años, caí en la cárcel, estuve 3 años preso. Claro, era de las personas que me creía, aún siendo tan malo, pero pensaba, tenía una confusión muy grande en mi corazón y en mi cabeza, ¿no? Porque yo pensaba, soy malo, pero puedo hacer algunas cosas buenas. Y esas cosas buenas me llevaron a creerme un buen amigo, siempre a defenderlos, y resulté en la cárcel, ¿sí? Pero por la gracia de Dios, pues después saliendo, es cuando vengo a conocer, porque pues a raíz de todo ese tiempo, de todos esos años, vengo a conocer una mujer, pero pues antes de esa mujer tuve como 200 mujeres más, ¿no? Y así con mucha vergüenza, ¿no? Porque de verdad, vergüenza delante de ustedes, porque realmente después de 200 mujeres era merecedor de tener, sí, una enfermedad terminal, tener un VIH, un SIDA y demás, ¿no? Pero solo por la gracia de Dios hoy puedo decir, no, de verdad no tengo, pero sí era merecedor de tener esa enfermedad. Entonces, claro, hoy me siento con mucho agradecimiento porque conocí a mi esposa y en ese tiempo que conocí a mi esposa, eh, como ya quería, como también me había quitado, había intentado la primera vez quitarme la vida, de tanto ver tanto sufrimiento, de ver mi forma, pero no tener ninguna salida, nadie que me ayudara, pero aún así eh, conociéndola a ella, nosotros nos conocimos de la mejor manera, ¿no? Ella vendía droga y yo era el que la transportaba en el taxi. Sí, aún seguía, ¿no? Pero llegó un tiempo y un momento en que yo dije, yo que como Dios, ¿no? Dios siempre nos está hablando. Y como Dios me dijo, como en cualquier momento vas a volver a caer a la cárcel.
Entonces yo fui claro y le dije a mi esposa, en ese tiempo no éramos casados, no, éramos novios, llevábamos poco tiempo, pero aún yo queriéndola, yo decía, no, no, aún la quiera, yo ya tengo que retirarme porque no quiero volver a estar allá, ¿sí? Y entonces, pero eso no fue algo mío, ¿no? Sí, verdaderamente, eso fue algo que puso Dios en mi mente, ¿no? Porque no era el mío retirarme, pero Dios siempre trabajando, ¿no? Ya estaba empezando Dios a trabajar, en todo ese trabajo que ha hecho, ya empezaba Dios a trabajar, ¿no? Entonces yo le dije a ella, yo aún te quiero mucho, aún te amo, pero verdaderamente, si tú no te retiras de esto, yo sí me voy a retirar, ¿sí? Porque en cualquier momento nos van a coger o voy a resultar otra vez como en la cárcel, ¿sí? Entonces ella como pensó y yo le dije a ella, ¿no? Como yo le dije, o tú te quedas con ese trabajo de la droga, porque no es un trabajo, ¿no? Obviamente, pero le dije, o tú sigues en eso o dejamos así, ¿no? Pero claro, realmente para ella como no era tan fácil porque pues después más adelante que mi esposa se invitaba, ella también hubo unas situaciones muy duras, ¿no? Y entre esas situaciones pues ella cuando la conocí ya tenía dos niños, la niña tenía 4 años y el niño tenía 6 años, ¿no? Hoy en día ya la niña tiene 12 años y el niño tiene como 14 años. Pero viendo eso, claro, ella decía que pues como el padre nunca le respondió y tenía problemas de drogadicción, y el papá estaba en la cárcel, entonces ella como por el desespero porque precisamente en pandemia quedó sin trabajo, como sí, así, y pues Satanás, ¿no? Que más Satanás pudo aprovecharse para poder querer arrastrar la vida de ella, de sus hijos y pues de paso también la mía, ¿no? De los cuatro. Pero Dios en su infinita misericordia siempre como guardándome, ¿no? Eso es como lo que quiero transmitir hoy, ¿no? Siempre Dios está guardándonos, ¿no? Dios está hablándonos y pues hoy Dios me puso en este lugar solo únicamente para transmitir y hablar su corazón, ¿no? Cómo verdaderamente yo pude pasar de esa vida de tinieblas a la luz, ¿no? Pero sin únicamente no tener que hacer nada, ¿no? Sino que verdaderamente quien Dios ya tiene predestinado en su palabra sí o sí, Dios lo trae, sí, todas esas personas que aquí están es porque Dios las trajo, ¿no? Y para que puedan escuchar y puedan recibir el corazón de Dios, ¿no? Como este testimonio como de esperanza, ¿no? Como muchas personas, en mi hijo no hay esperanza, en mí no hay esperanza, en mi esposo no hay esperanza. Es mentira, ¿no? Así verdaderamente puedan ver la esperanza, ¿no? Si la palabra de Dios trabajó en mí, sí, así también en ustedes, ¿no? Porque yo, uno hoy soy diferente, ¿no? A ustedes, antes más malo, ¿no? Peor, ¿no? De verdad, no sé qué hayan hecho, ¿no? Pero no mirando, Dios no nos mira por lo que hayamos hecho, ¿no? Igualmente, pero verdaderamente que tengan esperanza de que, si trabajo en Él, pues en ustedes también, ¿sí? Porque también los ama, ¿sí? Y ese es el amor de Dios. Dios vino fue a libertarnos, no a condenarnos, ¿no? Entonces, así, siguiendo, llegó un momento en que, claro, mi esposa después de haber sido maltratada porque ella fue hasta abusada, fue secuestrada con sus hijos y después se encuentra con este buen samaritano supuestamente que creía que era yo, ¿no? Porque yo pensaba que, claro, uno era el buen samaritano, ¿no? Pero en un momento a otro, pues claro, ¿qué pasó? Que como vamos a ir a la palabra, ¿sí? Eh, Acompáñenme, por favor. Vamos a ir a Génesis 6:5. Dice la palabra de Dios en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Sí, claro, después de haberse encontrado supuestamente entre comillas con este buen samaritano, pero yo pensando que yo era el buen samaritano, ¿no? Pero si vamos a la Biblia y después de todo lo que ustedes han escuchado, de verdad, muy contrario, ¿no? Contrario a lo que yo pensaba, como yo me veía, como me ve Dios, ¿no? Porque Dios dice, ¿no? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿no? O sea, la maldad de Camilo y de todos los que estamos acá presentes era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solo el mal. Claro, Dios está diciendo, ¿no? Verdaderamente, cuando pude escuchar esta palabra, pude darme cuenta, ¿no? ¿Verdad?
Camilo, es malo, ¿no? Y todos los pensamientos que yo tengo son de continuamente solo el mal, ¿no? Pero así, claro, yo creyéndome bueno y muchas cosas, ¿no? A pesar de todas las cosas que hice, ¿no? Pero realmente siendo engañado, ¿no? Porque por mi pensamiento, por mi corazón, ¿no? Porque fui concebido en pecado, ¿sí? Porque sí, eso fue, claro, yo fui concebido en pecado, soy un heredero del pecado, ¿sí? Yo heredé el pecado. Yo me llamo Cristian Corso, pero yo no soy Corso porque sí, ¿no? Mi padre se llama Jorge Corso. Entonces, claro, yo porque soy Corso, porque pues mi padre me heredó, ¿no? Su apellido como de sangre, ¿no? Entonces así también yo pude ver, ¿no? Verdaderamente mostrándome delante de ella muy bueno, pero a la final, ¿qué terminé haciendo? Pues pelando el cobre, porque si de mí sale el mal, a la final, por más que yo me contuviera y fuera buena mujer, porque una muy buena mujer Dios me dio, que hoy en día puedo decirle, no, ¿verdad? Con todo lo que hice, yo digo, uy, Dios, Dios, tú me amas mucho porque tengo una esposa, ¿no? Y es la mejor esposa del mundo. Me casé así 20 días, ¿no? Mire, 20 días, ¿no? 20 días que yo digo, ¿verdad? Un matrimonio que estaba, una pareja y una familia que estaba en la ruina, de verdad que no había esperanza, pero verdad como Dios trabajó, yo me siento muy agradecido, ¿no? Verdaderamente no puedo robarle toda esta gloria y alabanza al Señor, ¿no? De verdad Él es fiel, ¿no? Aunque nosotros permanezcamos como permanezcamos, Él siempre va a estar ahí para nosotros. Y pues más allá de cualquier otra cosa, quiero compartirles que a la final de todo, mi esposa como se aburrió y me abandonó, ¿no? Y yo quedé viviendo solo en ese tiempo. Pero otra vez, claro, cuando estaba con ella, como podía contenerme más, como porque ella no me porque ella me veía todas las noches, ¿no? Pero ya otra vez, siendo apartado solo, Dios me permitió llegar a vivir solo, ¿no? ¿Para qué? Porque yo otra vez volví a recaer en las drogas, en el alcohol, ¿sí? Y recayendo yo en las drogas y el alcohol, y un día verdaderamente ya después de 32 años viviendo esa vida tan vacía, ¿no? Quiero que me acompañen también a Génesis. Génesis, em, Génesis 1, capítulo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí, entonces así otra vez como yo pude verme también en esta palabra, ¿no? Hoy puedo verme en estas palabras, yo digo, verdad, qué desordenado y vacío estaba, ¿no? Y así Dios me permitió verme en ese momento. Y yo estaba tomando con todos mis amigos y con demás, ¿no? Mujeres y todo, ¿no? Lo que ofrece este mundo. Pero verdaderamente yo decía, ¿qué sentido tiene esta vida, no? Verdaderamente, ¿quién soy, no? Como esa mujer, de verdad, como tanto daño que le hice, ¿no? Ese día yo pude y aún estando como en una cantina tomando, me fui a mi casa, ¿no? Vivía solo, solito en una pieza y ese día, como yo antes siempre solo rezo por mi culpa, pero ese día, ¿no? De verdad, yo ya había intentado quitarme la vida una vez, pero ni siquiera pude, ¿no? Porque el quitarse la vida ni siquiera es de nosotros, ¿no? Es si Dios permite, ¿no? Y Dios no había permitido, y gracias a Dios, ¿no? Porque yo hoy en día puedo entender Dios, porque guardó mi vida todo este momento para esto, ¿no? Para poder anunciar este evangelio, por eso es que aún estoy vivo, ¿no? Para poder anunciar la verdad, ¿sí? La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces así, claro, viéndome así ya solo, como me arrodillé, ¿no? Y llorando, ¿no? Como un niño, decía, Dios, verdaderamente tú sí existes para mí, porque yo veía, ¿no? En todas las personas existía, ¿no? Pero decía, verdaderamente yo malo, ¿no? Y ese día me arrodillé, pero yo siempre lo hacía con rezos, repitiendo muchas palabras. Pero ese día verdaderamente en mi corazón estuvo el hablar con él, ¿no? Verdaderamente no tenía ninguna esperanza, ninguna salida, sino únicamente solo hablar con el Padre, ¿sí? Como un hijo. Y yo le decía, verdaderamente si tú existes, si tú eres mi Padre, porque eso dicen muchas personas, pero de verdad nunca he visto el trabajo en mí de tu obra. Yo le decía, Señor, o quítame la vida porque no tengo la fuerza, ¿sí? O muéstrame cuál es tu propósito, ¿no? Verdaderamente si hay un propósito, ¿cuál es el propósito? No tengo propósito en mi vida, Señor, o quítame la vida porque no tengo ni la fuerza de quitármela, ¿no? Pero
Dios, de verdad, maravillosamente, como empezó a trabajar, ¿no? Todos los días está trabajando, todos los días nace Jesucristo en nuestro corazón. Y ese día pude ver como a los 2 días mi esposa me escribió, quiero que intentemos porque también me hace falta, pero no es fácil, ¿no? Para una mujer no es fácil. Las mujeres dicen que ellas perdonan, pero no olvidan, ¿no? Ese es siempre como un refrán de las mujeres, ¿no? Yo perdono, pero no olvido, sí, es verdad, ¿no? Porque no es fácil y claro, que poniéndose desde la posición, ¿no? Verdaderamente que no es fácil, ¿no? Que a uno tenga una herida en un corazón y pues ya hagamos como nada, ¿no? No, eso no puede pasar así, ¿no? Entonces para uno poder solucionar esa herida, pues es como cuando uno verdaderamente se corta, ¿no? Tiene que ir al médico, ¿no? Pero si usted no va al médico, pues que esa herida se empieza a podrir y hasta, ¿no? Se cae el brazo o la parte que usted, así también con el corazón, ¿no? Mi esposa también necesitaba y yo también necesitaba, ¿no? Un doctor, ¿no? Pero entonces nosotros dijimos, vamos a intentarlo, ¿sí? Pero ella dijo, tratemos de buscar una iglesia o algo. Yo pertenecía a la denominación católica, ¿sí? Y entonces yo decía, ¿no? ¿Verdad? Yo como siempre, fiel a la tradición de mi mamá, pero no porque estuviera en mi corazón, sino porque lo tenía acá, ¿no? Eso fue lo que me infundaron, siempre allá, ¿no? Siempre, pero no verdaderamente el que estuviera en mi corazón. Entonces nosotros dijimos con mi esposa, busquemos una ayuda o de pareja para arreglar nuestra relación o busquemos alguna iglesia, algo así. Y claro, quedamos en ese acuerdo, pero solo hubo una condición, ¿no? Eh, Dije a mi esposa, en ese tiempo era mi mujer, ¿no? Mi novia. Claro, mi mujer porque ya veíamos. Entonces yo le dije a ella, bueno, vamos a buscar de alguien, pero sí, yo siento que verdaderamente estamos de corazón ahí bien. Si no, yo no voy a estar hipócritamente en ningún lado y mejor, ahí sí como dicen, apague y vámonos, ¿sí? Porque ¿para qué seguimos? Entonces, claro, como yo manejando taxi, un día en YouTube aparecieron como Dios empezó a inquietar mi corazón porque ya de tantos problemas que tenía, yo empecé a escuchar alabanzas, pero yo nunca me congregué en ninguna denominación cristiana, ¿sí? Nunca, solo únicamente católico. Pero empecé a escuchar alabanzas de un momento a otro, ¿no? ¿Verdad? Como empecé a refugiarme en Dios y Dios empezó a inquietar a mi corazón. Y verdaderamente yo podía ver, la única esperanza es Dios porque no hay ninguna más, ¿no? Yo trataba, aunque le llevara flores, aunque le hablara muy bonito, ¿no? Eso no solucionaba nada, ¿no? Verdaderamente, porque la herida que yo causé fue en el corazón de ella, ¿no? Pero más que eso, Dios quería era que yo pudiera recibir la palabra en mi corazón, ¿sí? Que yo pudiera recibir la salvación, el evangelio, el perdón de los pecados. Y así entonces, un día eh, apareció un mensaje en YouTube que aparece como de misioneros, pero eran unos misioneros, algo así como una iglesia mormón, algo así mormón, algo así. Y entonces ellos fueron y nos visitaron y nos hablaron, pero yo dije, no, esto por acá no es. Entonces así mi esposa dijo, no, pues ya dejemos así, ¿no? Pero verdaderamente, como dice la palabra de Dios, qué pena con usted, no preparé el versículo, pero en la palabra de Dios dice que nadie busca a Dios, ¿no? Él lo encuentra a uno y así fue, ¿no? Verdaderamente cuando nosotros ya soltamos todas nuestras fuerzas, Dios nos encontró, ¿no? Porque mi esposa, nosotros vivimos acá en la ciudad de Bogotá y mi esposa en ese tiempo trabajaba en una fundación con niños de VIH y siempre yo todos los días la llevaba en el taxi a dejarla en su trabajo, ¿sí? Pero ese día la dejé, ¿no? Y ese día yo iba pensando, ¿no? Y no quería ni trabajar, ¿no? Pero yo iría pensando, decía, ¿en qué momento? Que yo diría, ya no hay nada, ¿no? Esto ya se acabó, hasta voy a ir a sacar mi ropa. Pero en ese momento que yo solté mis fuerzas, Dios trabajó, porque yo iba por la carrera 30 y me apareció una hermana de la iglesia. Y esa hermana se montó en el taxi, pero esa hermana, yo iba escuchando alabanzas cristianas y esa hermana me dijo, yo no sé qué problemas tengo usted, señor, sí, me dijo, pero yo conozco 7 iglesias diferentes, pero hoy puedo decir, estoy en la iglesia de Dios. Pero rápidamente llegó mi pensamiento, yo dije, ¿esta señora qué le pasa? ¿De qué habla? Si la iglesia de Dios, pues todas son las iglesias de Dios, señora, ¿qué habla? Y señora, qué pereza, ¿sí? Y ella me dijo, ¿me puede hacer una pregunta? ¿Usted es cristiano? Le dije, no, no, señora, pero yo no quería, no, tenía fastidio, le dije, qué fastidio que señora me hable.
pero aún así ella va con ese corazón tan hermoso, ¿no? Porque así es el corazón de los hijos de Dios, pero no porque ese corazón salga de nosotros, sino verdaderamente ese día me encontré con Jesucristo, ¿no? Cristo que vive en ella, con Dios, ¿no? Y Dios conociendo mi corazón como estaba, ella me dijo, Dios sabía, ¿no? Verdaderamente donde ella me hubiera hablado algo de la palabra, hasta yo lo hubiera bajado del taxi, ¿no? Porque ese era mi corazón, ¿no? Arrogante, de verdad, una persona petulante, muy soberbia, ¿no? ¿Verdad? No escuchaba a nadie. Y así, ¿no? Como verdaderamente un corazón muy altivo, ¿sí? Pero Dios me permitió todas esas situaciones para que mi corazón estuviera bien abajo, ¿no? Para que yo me viera como ese asaltado por los ladrones, ¿no? Para que el samaritano me pudiera recoger, pero ¿cómo tenía que estar el samaritano? Medio muerto, ¿no? Así estaba yo, viéndome ustedes, como contándoles este testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Porque tanto eso que para mí era malo, y Dios dice que es bueno, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que tanto lo malo como lo bueno es bueno, ¿no? Todo es bueno, ¿no? Y gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, ¿verdad? Pensando así, digo, si pudiera cambiar algo en mi vida, ¿verdad? Que pudiera cambiar, ¿no? Realmente nada, ¿no? Porque no me hubiera encontrado, Dios no me hubiera encontrado, ¿no? Y no me hubiera encontrado con el amor de Dios, ¿no? Y Dios ha trabajado y así cuando se montó, ella únicamente me dijo, yo no sé qué problemas tenga usted, me dijo, pero lo invito a la iglesia. No me habló nada de la palabra de Dios, no. Solo únicamente Dios conocía mi corazón. A donde me hubiera hablado de la palabra de Dios o algo, tal vez yo me hubiera ido, ¿no? Quién sabe cómo hubiera sido. Pero ella únicamente me dijo, lo invito a la iglesia. En la iglesia venden un almuerzo muy delicioso. Antes lo regalaban, ella me dijo, pero ahora, pues como las personas supieron que lo regalaban, entonces no iban a escuchar al culto, sino únicamente iban por el almuerzo y pues no alcanzaba el almuerzo, ¿no? Pero ella me dijo, lo invito con su familia. Pero cuando ella se bajó, yo dije, pero esta señora, ¿cómo así que mi familia? Yo no le hablé nada de mis problemas, ¿no? Pero ella sabía que yo tenía familia. Eso yo quedó muy grande en mi corazón. Yo dije, verdaderamente, ¿cómo? Pero así, hablé con la que ahora es mi esposa, era mi mujer, y ella me dijo, y yo le dije, amor, mira, conocí a una persona así, así, pues vamos, no, no tenemos nada que perder. Y así fuimos ese domingo, ¿no? Llevamos en el taxi a la iglesia, y ya llegando yo no quería entrar. Yo no quería entrar. Yo llegué hasta el parqueadero y yo tenía un desespero. Dije, no, yo más bien me voy, ¿no? Y ella dijo, no, ya llegamos hasta acá, ya entramos, escuchamos y así nos vamos. Ese día entramos, escuchamos, pero no escuchamos nada, ¿no? El oír de nosotros, de verdad, si Dios no tiene misericordia, nosotros no escuchamos, ¿no? Verdaderamente como votamos, ¿no? Y menospreciamos. Pero mucho tiempo, ¿no? Menospreciando, pero igualmente Dios sabía, aunque uno lo vea con esos ojos, pero Dios sabe qué manera está trabajando, ¿no? Pero uno siempre está menospreciando la palabra, ¿sí? Hoy no quiero escuchar muchas cosas así, ¿no? Pero realmente si uno verdaderamente, solo como verdaderamente oír, ¿no? Pero oír la palabra de Dios nada más, no escuchar nuestros pensamientos, ¿sí? Y así yo en la iglesia como solo escuchaba mis pensamientos, encerrado en mi situación, porque yo pensaba, ¿no? Ay, yo llegué a esta iglesia para que me arreglen mi familia, mi economía, porque yo así veía las iglesias cristianas, ¿no? Yo veía, uy, los que son cristianos como que tienen plática, ¿no? Y los católicos como menos, ¿no? Entonces yo decía, pues voy a ir a la iglesia cristiana que allá sí, ahora sí, mejor dicho, eso todo se me va a arreglar, ¿no? Pero claro, llegando a la iglesia, eh, Dios me permitió estar 4 meses en la iglesia, yo a todos los domingos, ¿no? Pero no porque fuera el más cristiano, ¿no? Sino porque siempre tenía solo situaciones y situaciones con mi mujer, ¿no? Y no se terminaban las situaciones, pero yo viniendo a la iglesia, de verdad tenía una paz y una alegría y tenía una esperanza, porque yo veía tantas familias y escuchaba tantos testimonios de los hermanos, cómo la palabra de Dios trabajaba en ellos, y yo decía, verdad, Dios, yo quiero esto para mí, para mi familia, Señor. Yo siempre decía, ¿verdad, Dios? Y todos los hermanos me decían, tranquilo, hermano, así usted también va a estar acá con su familia, ¿no? Y escuchando a los siervos, ¿no? Verdaderamente, los siervos de Dios tan hermosos que Dios nos ha dado, porque los siervos aún así no nos miran, ¿no? Por la forma de nosotros, sino ellos únicamente nos miran por la palabra, ¿no? Yo creo así que como compartiendo con muchas personas en el taxi dicen, no, es que yo soy así, es que yo soy así, yo soy así, ¿no? Pero el corazón del siervo cómo nos ve, cómo Dios nos mira, ¿no? Y de pronto creo, ¿no? Acá muchas personas se mirarán de una manera,
pero yo digo, si en alguna parte de la Biblia está su nombre y aparece esa manera que usted dice, yo le creo, ¿sí? Porque verdaderamente un hijo de Dios debe creer a la palabra, no a nosotros. Nosotros no estamos, ser un hijo de Dios no es creer en nosotros, ¿no? Ser un hijo de Dios es creer a su palabra, ¿sí? Únicamente creamos a la palabra, ¿sí? O sea, no botemos nuestros pensamientos, nuestro conocimiento, ¿sí? Porque verdaderamente yo porque estoy acá, no porque yo quiera estar, no, sino Dios dice que Él escogió de lo vil y menospreciado, a mí, ese soy yo, el más malo, el más menospreciado, ¿cierto? Pero Dios verdaderamente no escoge personas, Dios no vino por personas doctas, por personas que conozcan, ¿sí? Verdaderamente se trata únicamente de su gracia y de su misericordia, ¿cierto? Pero ¿quién recibe la gracia? El desgraciado, la misericordia, el miserable. Solo así, ¿no? Verdaderamente el que no tiene puede recibir, pero quien tiene, pues no recibirá, ¿no? Y así, pues después de contarles esto, ¿verdad? Mm, Estuvimos en la iglesia, yo estuve en la iglesia 4 meses, pero después de esos 4 meses, yendo todos los domingos, Dios me permitía llegar, y el cuarto mes, yendo así, fui 16 domingos, ¿no? 16 domingos, yendo en la mañana y a veces en la tarde, porque me iba a cuidar mi esposa, ¿no? Pensaba que tenía que cuidar a mi esposa, ¿no? Pero verdaderamente cuando uno coge, ¿no? Pues, ¿qué hace Dios? Suelta, ¿no? Pero cuando yo suelto, pues Dios puede coger, ¿no? Pero yo siempre quería coger, ¿no? Coger todo, coger mi esposa, coger mi economía, coger absolutamente todo, ¿no? Coger todo para mí, ¿no? Pero verdaderamente cuando yo reconozco todo es tuyo, Dios, Él puede trabajar, ¿sí? Así, entonces, llegando a la iglesia después de ese tiempo, el cuarto domingo del cuarto mes, yo tuve un pensamiento, llegué al culto en la mañana. Yo dije, hoy voy a escuchar y me voy a ir. Porque yo dije, de verdad, ¿yo qué hago en esta iglesia, no? Ese era mi pensamiento, ¿no? Por eso, así, entonces yo, ese día venía un pastor de la iglesia de Brasil, ¿no? Y él compartió en el seminario bíblico esta palabra. Por favor, acompáñenme, si tienen su Biblia, es mucho mejor, ¿no? Porque el poder lo tiene la palabra, ¿no? Pues, las personas que tengan su Biblia es mejor que como puedan sacar su Biblia, ¿no? Entonces, por favor, acompáñenme al libro de San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta palabra la compartió ese siervo y ese día yo siempre había escuchado esta palabra en la iglesia anterior, ¿no? Ellos siempre la dicen, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Pero verdaderamente yo nunca había tenido esa palabra en mi corazón y ni siquiera en la mente, ¿no? Primeramente no la entendía y ni siquiera la recibía acá. ¿Por qué? Porque yo ni siquiera sabía a qué había venido Jesucristo, ¿sí? Pues primeramente yo sabía, escuchando tanto la palabra así, pude entender, Jesucristo vino a salvarme de mi pecado, ¿sí? Pero hasta ahí, pues, como, sí, quedó como en una teoría y quedó volando la cabeza. Pero ese día que él compartió este versículo, dijo que al siguiente día estaba Juan el Bautista, sí, bautizando para el perdón de los pecados, y vio, ¿no? Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Señaló a Jesucristo, ¿sí? Y entonces así de verdad, como yo así mirando, pero ese día ese pastor tuvo que prácticamente como, me sentí como en la Biblia, ¿no? Dice que tan torpe era yo, ¿no? Verdaderamente era como un burro, como una mula, ¿no? Porque él prácticamente me sentí como una plastilina, él tuvo que explicarme, ¿no? Así, entonces él fue al libro de, espérenme un segundo, es que realmente claro, no tiene muchos pensamientos, no tiene pensado compartir muchas cosas, pero verdaderamente los caminos de Dios son más grandes, ¿no? Y así, entonces, él habló primero de San Juan 1:29
Y ahora, acompáñenme por favor, él habló del libro de Levítico 4. Empecemos desde, sí, capítulo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará la sangre del becerro y la traerá del tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Hasta ahí, ¿no? Entonces, ese día, él compartió esto, San Juan 1:29, y Levítico 4 hasta el 6, 4:1 hasta el 6. Pero más allá, claro, él como hablándolo, ¿no? Claro, no era lógico, no es lógico, porque la palabra primeramente no es lógica, ¿no? No es lógico que Dios primero haya hecho las plantas y después el sol, ¿no? Porque para haber plantas tenía que haber un sol. Primero debe haber hecho el sol y después las plantas, ¿no? Pero si nosotros, claro, nosotros tratamos de meter nuestra lógica a la palabra, no va a haber lógica, ¿no? Y porque estoy hablando en este momento de acá de San Juan 1:29 de Levítico, no es lógico, ¿no? No es lógico porque acá habla en Levítico, dice que el sumo sacerdote tenían que llevar la ofrenda, ¿cierto? Al sumo sacerdote, él tenía que llevarla allá en ese templo, ¿sí? Y tenía que poner las manos sobre ese cordero, ¿cierto? ¿Sí? Y así como eso era una ofrenda grata para Dios, ¿sí? Pero entonces, digamos, siempre yo me pregunté en la iglesia católica, yo decía, pero ¿por qué Juan el Bautista, si es el mayor, ¿no? En la tierra, ¿sí? Y Jesucristo, el mayor en los cielos, no es lógico que si yo soy un hombre vaya a bautizar al Hijo de Dios, ¿no? Pero él hablaba como que Juan el Bautista fue linaje de ese último sacerdote que habla acá, ¿no? Y él era quien podía llevar la ofrenda, ¿no? Para hacer la expiación por el pecado. Entonces, en ese momento, como, claro, Jesucristo vino, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Jesucristo vino y dijo, dame bautismo, ¿no? Pero digo, Juan está emocionadísimo, claro, y verdad, ¿quién no, no? ¿Verdad? Ver el Hijo de Dios, o sea, y uno decir, ahora sí me va a bautizar, ¿no? Pero, ¿cómo salió Jesucristo diciéndome? Es un ejemplo, ¿no? Es Juan el Bautista. Yo estaba muy emocionado, pero Jesucristo salió diciéndome, no, dame bautismo, o sea, es necesario que se cumpla la voluntad de mi Padre. Yo, ¿cómo así? Si usted tiene que bautizarme a mí, Señor Jesucristo. Pero Juan, ¿qué pasó? Que en ese momento él como puso las manos, ¿no? Sobre Jesucristo, ¿no? Por eso dice que cuando él lo vio, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Esa ofrenda que habla acá en Levítico es la misma ofrenda que habla en San Juan 1:29, ¿sí? Pero esta ofrenda para quitar el pecado solo únicamente como una sombra, ¿no? Porque esta ofrenda, si usted ofrenda algo de la tierra, ¿cómo son las cosas de la tierra? Las cosas de la tierra todas caducan, ¿cierto? Son efímeras, ¿sí? Tienen un tiempo de vencimiento, ¿sí? Pero así muchas personas me dicen, bueno, y usted habla la palabra de Dios, usted dice que Jesucristo quitó nuestro pecado, ¿cierto? Pero, ¿cómo, no? Aún dice que no hay pruebas, ¿no? Pero verdaderamente todas las personas que están acá, yo les digo, si ustedes salen a su ventana y miran todas las cosas, todo se acaba. Pero hay una sola cosa delante de los ojos del hombre que todos los días está ahí y va a estar ahí eternamente. Y anochece y amanece y ahí está. Y nosotros nos vamos y volvemos al polvo de la tierra, pero siempre estará ahí. Desde que yo nací, siempre ha estado ahí. Y esa es el cielo. Y si Jesucristo bajó del cielo, quiere decir que Él no quitó nuestro pecado efímeramente, ¿sí? Temporalmente. Si Él fue
molido, ¿sí? Si fue crucificado, si fue verdaderamente azotado, ¿sí? Fue porque para quitar nuestro pecado eternamente, ¿sí? No temporalmente. Quiere decir que por medio de esa muerte el Señor Jesucristo nos justificó, nos santificó, nos perfeccionó, ¿sí? Si podemos ir a por favor, acompáñenme por favor a la palabra qué pena con ustedes. Vamos a ir a Romanos 5. Sí, Romanos 5. Romanos 5. Entonces, por favor, acompáñenme desde Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el taxi siempre suben personas, ¿no? Y siempre como yo les pregunto, ¿no? ¿Ustedes tienen pecado? Y me dicen, sí, claro, ¿quién no tiene pecado? Es verdad, ¿no? ¿Quién verdaderamente no tiene pecado? Sí, pero claro, originalmente nosotros somos pecadores, ¿no? Y acá este libro, la palabra de Dios está siendo muy clara con nosotros, ¿no? Esta es la que, o sea, la palabra la que nos da la claridad, ¿no? Pero no solo en nuestra mente, sino en el corazón. Entonces esta palabra va a ser clara en el corazón de ustedes. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces, está diciendo, Dios no está diciendo que el pecado haya entrado por muchos hombres, por uno solo, ¿sí? Dios está siendo claro, ¿no? Nosotros no podemos cambiar la palabra de Dios. Ahí no dice, por lo que haya hecho Camilo, por lo que hayan hecho todos los que estaban en envío, no, por un hombre, ¿sí? ¿Y ese hombre quién es? Adán, ¿cierto? Nosotros somos herederos del pecado por Adán. Sí, somos pecadores, sí, herederos del pecado, ¿no? Pero una cosa es ser heredero, ¿no? Y otra cosa es ser como propietario, ¿no? O sea, legal, o sea, originalmente, o sea, yo no puedo decir esto es mío, ¿no? Sí, esto es de Matusalén, ¿sí? Pero si él me lo hereda, me pertenece, ¿sí? Pero ¿de quién era? De Matusalén, ¿cierto? Entonces yo soy heredero de esto, ¿cierto? Entonces, este era, este era el pecado de Adán, ¿no? Él me lo heredó a mí. Sí, soy heredero, es verdad, tengo el pecado, ¿sí? Acá está el pecado, ¿no es cierto? Y por el pecado la muerte. Quiere decir que por ese pecado heredamos la muerte, ¿no? Pero si yo a ustedes les digo o nos conocemos en persona y ustedes me van a decir, oiga, Cristian, pero ¿cuál muerte? Yo estoy vivo, tóqueme, claro. Yo a usted lo pellizco y a usted le duele demasiado. Yo a usted lo insulto y le va a ofender demasiado. Claro, porque nosotros estamos muertos carnalmente, ¿no? Verdaderamente estamos, perdón, estamos vivitos en la carne, ¿no? Y muertos espiritualmente. Estábamos, ¿no? Estábamos. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa del pecado. Hoy en día muchas personas me dicen, y yo les hago una pregunta, o sea que usted es pecador porque usted peca. Y ellos dicen, sí, claro, yo soy pecador porque yo peco. Pero no, nosotros no somos pecadores porque pequemos, ¿sí? Nosotros somos pecadores porque heredamos el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Por eso somos pecadores. Tenemos que tener esa claridad, ¿no? Entonces, si este es un árbol de manzanas, ¿va a dar qué? Cerezas, uvas, toronjas. No. Si la raíz de este árbol es manzanas, ¿qué va a dar? Manzanas. Así con el pecado, ¿no? Si nosotros somos pecadores, ¿qué vamos? Transgresiones, ¿cierto? Este es el origen, la raíz es el pecado. ¿Pero qué da? Mentiras, fornicaciones, adulterios, muertes, borracheras, todo eso da, ¿no? Pero así, hoy en día, ¿qué queremos atacar? Esto. Pero nosotros siempre queremos atacar, ¿no? Y verdaderamente es la raíz, ¿no? El pecado, ¿no? Pero esa raíz acá sigue diciendo, ¿no? No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, ¿no? El cual es figura del que ha de venir. Dios está hablando claramente en su palabra que sí,
nosotros éramos pecadores, pero nosotros no fuimos pecadores por lo que nosotros hayamos hecho, por lo que hizo Adán y Eva, ¿no? Y nosotros ahora, ¿por qué seguimos en pecado? Por no creer a la palabra. La palabra es clara, la palabra dice, pecado por cuanto no creen en mí. El pecado es no creer, ¿no? Porque mucha gente dice, yo creo en Jesucristo ¿y tiene pecado? Sí. ¿Y a dónde va a ir? En el taxi se quedan así. Yo creo que al infierno, ¿no? Otros, yo creo que al cielo, ¿no? Pero realmente, yo digo algo, si nosotros somos cristianos y bajó Satanás a la tierra, prácticamente nosotros siendo pecadores y teniendo todo, estando viciados del pecado, ¿ustedes creen que Dios va a recibir una persona como yo en el cielo? ¿En mi forma? ¿En mi manera? ¿Sí? No, Dios no nos va a recibir así en esa manera. Por eso la palabra dice que ya, la palabra de Dios dice, ya no vivo yo, más vive quién? Cristo en mí, ¿cierto? Entonces así de verdad, como nosotros solo como creyendo a la palabra, creamos únicamente a lo que dice la palabra, ¿no? Porque es que creer en Dios no se trata de lo que yo haga, o de lo que yo haya hecho, ¿no? Se trata de lo que Dios ya hizo. ¿Sí? Y Dios nos ama. Y Dios dice verdaderamente, y Él no vino, nosotros somos libres, éramos esclavos del pecado, ¿no? Y si nosotros, voy a poner este ejemplo, ¿no? Es como cuando yo estuve, les contaba a ustedes que estuve encerrado en la cárcel, estuve 3 años en la cárcel La Picota de Aguadas, ¿no? Pero de un momento a otro vino mi abogado a los 3 años y me dijo, Cristian, yo estaba recluso ahí en la cárcel de Guadalajara y un momento a otro llegó un festivo, un día festivo donde nunca salen los presos, ¿no? Pero de verdad está bien el trabajo de Dios. Ese día me dijo el abogado, Cristian, ya está su papel, lo felicito, es libre. Yo no lo podía creer. Yo dije, no, no juegue con eso, ¿no? Porque yo tenía una condena de 6 años, pero 3 años, ¿no? Fueron nomás, yo no podía creer, ¿no? Pero aún así, ¿yo qué hice? Recibí mi libertad y me fui, ¿no? Entonces, así como, como, como vamos a otra palabra, vamos a mirar San Mateo 12:37. Entonces, dice la palabra de Dios, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Eh, claro, en ese momento que llegó mi abogado para salir de la prisión, si yo le hubiera dicho, no, yo quiero quedarme acá, es algo que de verdad es ilógico, ¿no? Yo me quiero quedar encerrado, yo me quiero quedar encerrado. Pues claro, de verdad, yo tenía que ir a pagar 6 años, ¿no? Pero realmente si el abogado reunió las pruebas, pagó mi fianza, yo sigo diciendo, no, yo me quedo acá otros años, yo me quedo acá 3 años más, 3 años más, ¿sí? No, yo únicamente que digo, gracias. Gracias, señor abogado, porque usted me ha sacado de la prisión. Y así fue ese día, salí de Guaduas. Y después de 3 años, porque mi hijo, cuando mi hijo tuvo 3 añitos, el 3 de enero cumplía 3 años, ese mismo día yo caí en prisión. No lo vi durante esos 3 años, pero ese día tenía tanta felicidad y hoy en día puedo entender tanta felicidad como cuando verdaderamente así Dios me pudo ver, ¿no? Hoy eres libre después de que yo haber recibido esta palabra. Dios dijo, hoy eres libre, ¿sí? Así también como yo anhelando, ¿no? En mi corazón, después de esos 3 años de estar en la cárcel, pude ver mi hijo. Lloré de la alegría, ¿sí? Otra vez, ¿sí? Juntos. Así, por el pecado, siempre había estado apartado de mi padre, pero hoy en día puedo decir, soy libre, ¿sí? Pero no soy libre por lo que yo haga, ¿sí? Ni por mis obras. Vamos a mirar, por favor, otra palabra. Mm, eh, San Juan, San Juan 1:21. Sí voy a pedir muchas cosas con ustedes porque les pido muchas disculpas porque la verdad nunca fui una persona
que como leyera la Biblia, ¿no? Y mucho de eso, ¿no? Verdaderamente, pero Dios está trabajando fuertemente en mi corazón. Ahora voy contándoles así mientras busco el versículo de la Biblia, que por la gracia de Dios, sin tener ningún estudio, ni siquiera haber terminado el bachillerato, quedé como en séptimo, ¿no? Soy maestro de escuelita, ¿no? Pero solo por la gracia de Dios, yo, verdad, no tengo ninguna capacidad, ¿no? Para poder estar ahí, pero verdaderamente Dios me tiene ahí para poder, no para enseñar a los niños, ¿no? Sino Dios me enseña por medio de los niños, porque verdaderamente ellos, de los tales es el reino de los cielos, ¿no? Y Dios me ha puesto ahí como para poder aprender su corazón. Entonces, mm, bueno, no la encontré bien, pero sí la tengo clara y es San Juan 2:1, si pueden mirarla. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dios está hablando, ¿no? Hijitos míos, ¿no? Verdaderamente así es el amor de Dios. Estas dos cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, hubiere, ¿no? Eso es pasado, ¿no? Ya hoy los que han escuchado su palabra ya no tienen pecado, ¿no? Porque tienen un abogado para con él, ¿no? ¿Sí? Y si el abogado me está diciendo, sal, ya eres libre, sal, ¿sí? Goza de tu libertad. Porque cuando usted está encerrado durante 3 años, yo estuve preso 3 años, yo sufrí mucho y lo que más usted anhela es poder correr, reír, disfrutar, ¿sí? Es lo que usted quiere, encontrarse con sus seres queridos, ¿sí? De verdad, poder así volver a respirar el aire y todo, ¿no? Pero así Dios me está diciendo, ¿no? Claro, yo sé quiénes fueron ustedes, ¿sí? Pero no importa quién hayan sido ustedes, más importante, quién fue Jesucristo y quién es hoy en día Jesucristo para ustedes, ¿sí? Entonces así, ¿verdad? Solo tenemos un abogado, ¿no? Porque verdaderamente si Dios nos llama, cuando todo, claro, al ser humano no le importa la muerte, ¿no? Pero lo único fijo que nosotros tenemos, y verdad, todos tenemos en común que es la muerte, ¿no? Pero por engaño de Satanás, de nuestro pensamiento, vivimos pensando, ay, para mañana la ropa de Navidad, ay, para dentro de un mes mi estudio, ay, mi esposa, dentro de 15 días tal cosa, ¿sí? Pero verdaderamente nosotros no sabemos si mañana estemos, ¿no? Y este cuerpo se queda acá, pero nosotros vamos a presentarnos delante de Dios, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo nos vamos a presentar? ¿Como hijos? O condenados toda la vida, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a presentar delante de Dios? Eso es lo que tenemos que pensar profundamente en nuestro corazón. ¿Cómo yo voy a presentarme delante de Dios como hijo o creyendo que voy a cumplir todo? Porque si trato de cumplir la ley, entonces vamos a la palabra, ¿no? Vamos a Jeremías 13:23. Jeremías, el libro de Jeremías. 580. Jeremías 13:23 dice la palabra de Dios, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podéis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Eh, para terminar, quiero contarles una historia rápidamente. Eh, Como habían unos niños, ¿no? Y esos niños estaban en una aldea. Entonces, saliendo, yendo como allá al finalizar de la aldea, encontraron como un cachorro de tigre, ¿sí? Ese cachorro de tigre lo llevaron para tenerlo en esa aldea, ¿no? Pero habiendo como en esa tribu había como un cacique, una persona que mandaba. Entonces le dijeron, mire, encontramos este cachorrito así. Entonces él apenas lo vio, él les dijo, no, eso es un cachorro de tigre, ¿sí? Él no puede convivir con nosotros. Y ellos dijeron, no, pero está pequeñito, mire, vea, aunque sea nosotros nos comprometemos, lo vamos a cuidar y le vamos a dar comida solo vegetariana, ¿sí? Para que le decía, no, es que a él le gusta la carne, no, pero dándole comida vegetariana él se va a acostumbrar a esa comida. Y así pasaron los años, ¿no? Como 5 años y verdad, sí, se comportó, ¿no? Él se comportó y ni se comió ninguno de la tribu, ni no, ya convivía con ellos, ¿no? Pero un día, saliendo de esa tribu,
el niño estaba jugando con un balón con su hermana, ya siendo grande, y se cayó allá en una zanja, ¿no? En esa zanja habían como unas puntas de un árbol y él se chuzó una pierna, ¿no? En ese momento, el tigre, que ya no era cachorro, sino ya era un tigre, fue para rescatarlo, ¿no? Pero en el momento en que él vio la sangre de ese niño, ¿qué pasó? Se lo comió, ¿no? Entonces, claro, así como esta historia, nosotros muchas veces pensamos que podemos hacer por nosotros, ¿no? Que podemos cambiarnos a nosotros, que nosotros somos buenos, ¿sí? Pero bueno, únicamente solo es Dios, ¿no? Y con este ejemplo que como Dios nos quiere hablar, verdaderamente, aunque nosotros nos veamos de una manera, Dios nos ve de otra, ¿no? ¿Sí? Y si nosotros verdaderamente no podemos reconocer, nosotros somos malos, necesitamos de Jesucristo, necesito de su palabra, muy difícil, ¿no? Para cada uno de nosotros, ¿sí? Y así, ¿no? Nosotros pensando como la palabra, ¿no? Entonces vamos a la palabra, qué pena. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podéis vosotros hacer el bien estando habitados a hacer el mal. Sí, primeramente dice que mudará el etíope su piel. Para las personas que no saben, un etíope es una persona, es un habitante de Etiopía, ¿sí? Por tanto, es como una persona africana, ¿sí? De color negra, ¿sí? Es un negro africano. Entonces acá está diciendo Dios, ¿no? ¿Puede mudar un negro africano su piel? ¿Sí? ¿O ese leopardo puede mudar sus manchas? ¿Puede dejar de comer carne leopardo? ¿No? Entonces acá nos dice, así también como ellos, como ese negro africano no puede mudar su piel, ni el tigre puede mudar sus manchas, ¿sí? Entonces, él nos está diciendo, así también, ¿podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Verdaderamente nosotros podemos hacer el bien? ¿Sí? No podemos hacerlo, ¿sí? Y una cosa es, claro, tratamos de hacerlo, ¿sí? Pero entonces, si nosotros tratamos de hacerlo, tenemos que ir a la palabra en Santiago 1:10, porque una cosa es, o lo hiciste o trataste de hacerlo. Y en este mundo no hay nadie que cumpla la ley de Dios, ni el cura, ni el papa, ni el pastor, ni nadie. La ley, nadie puede cumplir la ley, ¿no? Y es únicamente que trae condenación, trae carga, ¿sí? Pero más que porque yo lo diga, no. Vayamos a la palabra, vayamos a Santiago 2:10, los que tengan la Biblia, Santiago 2:10 dice que porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de toda. Claramente Dios nos está diciendo que cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda una sola, pero una sola no son los 10 mandamientos. Quien ofenda una sola de estas, se hace culpable de toda, ¿no? La palabra de Dios dice no matarás, ¿no? Pero matar no es, yo pregunto a muchas personas, ¿usted ha matado? No, yo nunca he disparado, yo nunca, ¿sí? Nunca he herido a nadie, ¿no? ¿Usted nunca ha hablado con una vecina de pronto del vecino? Ah, sí, eso para Dios es matar, ¿no? Pero nosotros, claro, por tener un punto de vista muy diferente al punto de Dios, ¿no? Porque Dios no es humano, ¿no? ¿Dónde podemos ver verdaderamente cuál es el punto de vista de Dios? Este es el corazón de Dios, ¿sí? La palabra de Dios, pero solo únicamente para quien cree, ¿no? Solo quien cree, ¿no? Pero creer es oír, ¿no? Así como para finalizar, quisiera compartir la palabra en San Juan 8:12. Habla. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo me siento muy agradecido hoy por poder haber compartido un poco de mi testimonio, que verdaderamente Dios ha trabajado en mi vida grandemente y después de pasando así por este tiempo, hoy les puedo decir, como les cuento, hace 20 días me casé, mi esposa siendo verdaderamente enemiga, ¿no? De la palabra como yo, ¿no? No señalándola, ¿no? Pero verdaderamente Dios nos salvó, ¿no? Así como a la mujer adúltera fue llevada por escribas y fariseos y ellos como verdaderamente querían acusar a la mujer adúltera, ¿no? Pero más que acusar a la mujer adúltera, ellos querían matar también a Jesucristo, ¿no? Porque ellos sabían
Si él niega la ley, lo matamos, ¿cierto? Pero Jesucristo únicamente no era poderoso, también era sabio, ¿sí? Entonces ellos creyéndose buenos llevaron a esa mujer. Pero ellos también como eran malos, pecadores, igual que esa mujer. Escribas y fariseos también tenían pecado, también eran malos, ¿cierto? Y hoy en día eso se ve, ¿no? En Israel, la mujer que engaña al marido no es como en otros países que no pasa nada, ¿no? Abren hueco, la meten y la apedrean, ¿no? Es fiel, o sea, eso es fiel prueba en la que la palabra está diciendo la verdad, ¿no? Hoy en día eso se ve en la tierra. Y así ellos como la llevaban, ¿no? Y le decían como maestro, ¿no? La ley dice, la ley de Moisés dice que la mujer que sí engaña al marido debe ser apedreada. ¿Tú qué dices, no? El que dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Así como solo por la palabra de Dios, solo con una sola palabra, por eso la palabra dice que con tan solo una palabra tuya bastará para sanarme. Una sola palabra que llegue a nuestro corazón hoy de Dios, porque esta palabra es la que tiene el poder. Esta es la verdad, ¿no? A mí no me crean, ¿no? Yo estoy hablando no de mí, estoy hablando de Jesucristo que vive en mí, de Dios que vive en mí, de su palabra, ¿sí? Y verdaderamente, hermanos, y a las personas nuevas los invito, sigan conectados acá, ¿sí? Conecten su corazón, porque verdaderamente con cada uno de los siervos que Dios ha permitido estar acá, ¿sí? No siendo merecedores de nada, ¿no? Pero esta última palabra que leí, como la mujer adúltera, pudo recibir la salvación porque ya fue salvada, ¿no? Yo creo que en ese momento que ellos le iban a apedrear a esa mujer, poniéndome yo en su papel, así estuve yo toda mi vida, ¿no? Esperando en qué momento, ¿no? Moría, ¿no? Así asustado toda mi vida, condenado, qué peso, ¿no? Pero verdaderamente de un momento a otro, con una sola palabra que dijo Jesucristo, yo volteé a mirar, ¿no? Ya no estaban, ya nadie me acusaba, ¿no? Él les preguntó, ¿dónde está? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Y qué le dijo? Ella que le dijo, no hay ninguno, ¿no? Y le dijo, ninguno, no. Le dijo, ni yo te condeno, ¿no? Vete y no peques más, ¿no? Si Dios no nos condena, si Jesucristo no condena a esa mujer, ¿quién nos puede condenar? Nadie, porque nosotros ya fuimos libres por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la obra de Dios en la cruz, en el madero. Nosotros teníamos que ir a esa cruz, ¿sí? Porque dice que maldito todo el que es colgado en una cruz, ¿no? Y Él se hizo maldito por nosotros. Yo tenía que ir a esa cruz, ¿no? Yo tenía que ser colgado por haber vivido 32 años en pecado, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia de mí, así como va a tener misericordia de ustedes, de cada uno de los que está acá, ¿sí? Y el bien y la misericordia los perseguirá todos los días de su vida, ¿no? No sé las personas de acá si no han tenido una novia intensa. Yo tuve muchas novias intensas, ¿no? Y me perseguían, ¿no? Ahora imagínense Dios. Dios dice, el bien y la misericordia me persiguen todos los días de mi vida. Dios los va a perseguir, ¿sí? Les va a dar su gracia, su misericordia. No porque seamos los mejores, ¿no? Sino verdaderamente porque somos necesitados. Esos son los benditos para Dios, los necesitados, ¿sí? Verdaderamente bendito no es quien tiene todas las cosas materiales, ¿sí? Bendito es quien puede verdaderamente escuchar su palabra. Ese es el bendito para Dios, quien la guarda en su corazón. Esa es la bendición, ¿no? No Dios lo bendiga porque tiene muchas cosas materiales. Eso no es una bendición, ¿no? Verdaderamente dentro de Cristo sí, hay economía, hay muchas cosas, sí, pero lo más importante que es, ¿por qué estamos vivos nosotros en este momento? Para predicar esta noticia que hoy, así yo les cuento con grande paz, con grande felicidad, con gran gozo, que pude recibir de Dios, ¿sí? Porque verdaderamente fue porque a Dios le plació, no porque yo no merezca, no, yo no merezco, ¿no? Verdaderamente yo no soy nada, soy del polvo de la tierra, ¿no? Pero Dios tuvo misericordia de mí, ¿sí? Y me dio ese soplo, ese aliento de vida, ¿no? Que es su palabra. Y su palabra verdaderamente dice la verdad, ¿no? Dice la palabra de Dios que todo hombre es mentiroso, pero sea Dios veraz, ¿no? Sí, yo soy mentiroso, ¿no? Pero yo no estoy hablando de mí, yo estoy hablando de lo que Dios hizo en mi vida, ¿no? Y lo que Dios también va a hacer por medio de esta palabra en la vida de cada uno de ustedes, ¿sí? De verdad, solo únicamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo pude ver esa palabra, ¿no? Aún viendo en mi situación, encerrado en mi situación, pero ¿qué me transmitía su palabra? Verdaderamente, San Juan dice, ¿no? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en mí, ¿no? Así pude ver, contrario a lo que mi vista está viciada, esta vista es una mentira, ¿no? Verdaderamente, más allá.
La verdad es la palabra de Dios, por encima de cualquier otra cosa. Las personas que creen acá verdaderamente, ah, sí, Señor, ¿verdad? Si tú dices que soy justo, pero yo no estoy hablando de una justicia porque yo salga acá y el que esté tomando le diga, no haga eso, no, no, o porque yo vaya a la casa y me siente ya como un ángel y trate a todas las personas muy bien y hable muy bonito. Sí, no, y que sea perfecto porque, mejor dicho, eso sea el mejor en las matemáticas, no. No, yo soy santo y justo y perfecto porque Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente, ¿sí? Por su gracia, fuimos justificados, dice Cristian, dice todos ustedes, los que están ahí en el envío, no sé, Nelson, em, Juan, ¿sí? Susana, dice, pongan su nombre, Susana, Juan, siendo justificada gratuitamente, gratis. No dice siendo justificado por sus obras, no. La palabra de Dios dice que por las obras de la ley ningún ser humano va a ser justificado delante de él, ¿no? No por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Entonces, nosotros fuimos justificados gratis, somos justos, justificados, ¿sí? Gratis, por su gracia, ¿sí? Es un regalo inmerecido, no lo merecemos, ¿sí? Pero dice que mediante, o sea, hubo algo, ¿no? Hubo alguien, mediante la redención, mediante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos justificados, somos justos, ¿sí? La palabra de Dios dice que Noé, varón justo, halló gracia delante de los ojos de Dios, ¿no? Entonces, ¿quién halla gracia? El justo, ¿sí? Contrario al pecador, no haya gracia ni misericordia, ¿no? Sino únicamente le espera que el infierno. Y yo creo que aún acá, claro, sufriendo, pero el justo muy diferente, ¿no? Porque llega la situación, pero con la situación llega la palabra, ¿no? Y así uno puede ver cómo Dios trabaja, ¿no? Pero no un padre, ¿no? Verdaderamente nosotros los justos podemos ver y experimentar el cielo en la tierra. Lo podemos ver, ¿no? Podemos experimentar la obra de Dios desde los cielos en la tierra. Nosotros podemos ver, tenemos un Padre, ¿sí? Pero ¿quién trabaja para quién? Yo soy hijo, yo no puedo trabajar para Dios, Dios es mi Padre. Dios trabaja para mí. Y aún así, ¿no? Estaba por acabarse mi hogar, mi esposa duró un año sin ir a la iglesia, después de que yo recibí la salvación, pero solo únicamente negando mi vista, por eso la palabra de Dios dice, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? Mi esposa decía, no, usted se volvió loco, ¿no? ¿Cómo va a decir que no tenemos pecado? Pero yo no estaba hablando de mí, yo estaba hablando de lo que decía la palabra, y esa palabra verdaderamente fue eficaz, ¿no? Y se cumplió. Pasando hoy 4 años, puedo ver, mi esposa me decía, como, hasta que usted, yo no me consiga otro hombre, se lo pase la cara, ya usted como que no se ve de la casa, ¿no? Pero Dios, por medio de sus siervos, que me decían, eso es mentira, ¿no? Dios te va a enseñar la fe y si tú no aprendes a creer en la palabra de Dios, Dios te va a permitir pasar, vivir esto que estás viviendo con ella, con 4 mujeres más. Entonces, Dios que quiere que pases esta situación que estás pasando por la palabra de Dios, ¿sí? Y yo por la palabra de Dios pude ver, pude pasar esa situación, de verdad, ¿no? Hasta mi suegra enemiga, ¿sí? Se levantó mucha situación. Mi suegra me dijo, usted está loco y a mi hija nunca los llevé a esa iglesia, ¿no? Pero a la semana a mi suegra le resultó un cáncer. Creo que fue un cáncer en el intestino, ya no recuerdo bien, pero después de ella decir que eso no era posible, llegó un cáncer a su vida, ¿no? Y aún ella siendo enemigo de la iglesia, ese día Dios permitió que nos sentáramos y pudiéramos compartir, ¿sí? Suegra, Dios dice en su palabra, ¿sí? Que Jesucristo murió, llevó todas sus enfermedades, ¿sí? Y que usted ya está sana, no tiene nada. Crean eso, ¿sí? Y aún así, ella siendo enemiga, ¿qué? Pudo ver esperanza en quién, no en mí, sino en su palabra. Después de que le detectaron el cáncer, la llamaron a los 3 días, me llamó mi esposa llorando y dijo, Camilo, esto es un milagro, es imposible. El médico acaba de llamar a mi mamá, acaba de decirle que le pide disculpas. ¿Por qué? Porque se equivocaron de exámenes. Eso no eran los exámenes de mi mamá. Esto no puede estar pasando, esto no es posible. Pero mi suegra hoy en día, ¿cómo está? Sana, ¿no? Pero únicamente sí, por la palabra de Dios, sí. Y la palabra de Dios dice, ¿no? Así nosotros, o sea, es que Dios cumple su palabra, creamos o no creamos, ¿no? Porque nuestra incredulidad no hará nula la palabra de Dios.
¿sí? Y Dios va a cumplir todas esas promesas que están acá, son para nosotros. Solo creamos, ¿no? Verdaderamente somos justos, somos santos y somos perfectos, pero por la obra de Dios, por la obra bendita de su Hijo, que fue y presentó esa sangre, ¿no? Y verdaderamente acá donde estamos todos, estamos pintados de la sangre de Jesucristo. Y todos los que están ahí, Dios está diciendo, ah, ya no hay una mancha de pecado, allá está mi hijo, ¿no? Porque verdaderamente están revestidos, porque Jesucristo fue el único que pisó esta tierra y no tuvo pecado. Por eso él pudo cumplir la ley perfectamente, porque él no tenía pecado, es el único que no ha tenido pecado. Por eso nosotros podemos llegar al cielo revestidos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de esa piel, como fue revestido, ¿no? Jacob, ¿no? Por su madre lo justificó y dijo, que caiga sobre mí esa maldición, ¿no? Aunque se ve mal, ¿no? Jacob dijo, ¿cómo voy a mentir a mi padre? No puedo mentirle. Pero verdaderamente, ¿qué dijo la madre? Que caiga sobre mí esa maldición, ¿no? Así dijo Jesucristo, la maldición sea sobre mí, ¿no? Pero yo cómo puedo decir, cómo puedo decir con todo lo que yo hice, pero ¿qué está diciendo Dios? Cree en mí, ¿sí? Yo te justifiqué, yo te santifiqué, yo te perfeccioné, ¿sí? Ya no tienes pecado, ¿sí? Únicamente vuelve a mí, ¿no? Para, para despedirme, quiero que de verdad como puedan recordar esa palabra, ¿no? Después de que la mujer adúltera pudo recibir esa salvación de nuestro Señor Jesucristo, porque ella iba a morir, Jesucristo le dijo, vete y no peques más, ¿no? Pero si nosotros nos vamos, si yo me voy de la iglesia, si yo me voy de los siervos, si yo me alejo de su palabra, pues ¿qué va a salir de mi maldad, no? Pero ahí no acabó la palabra siguió, ¿no? Porque la palabra no terminó. Y ahí decía, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, su palabra es la luz, ¿no? Sí, el que verdaderamente permanece en su palabra, en su iglesia, en sus siervos, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿cierto? Esa luz de nuestra vida es Jesucristo, está en nuestros corazones. Entonces, verdaderamente yo les doy gracias cuando Dios me permite traer la gracia, que tengo mucho testimonio, sí, pero finalmente, aún así, negando, ¿no? Mi vista, yo le decía a mi esposa, usted es la mejor esposa del mundo. Antes de venirme a la iglesia, ella me botaba el desayuno, ella me decía, no me diga eso, yo soy un agonotal, usted es lo peor así, ¿no? Pero esa fe no es mía, ¿no? Esa fue la fe que me transmitió Dios por medio de sus siervos. Esto que estoy hablando no es mío, ¿no? Es la palabra de Dios, es la fe de los siervos, ¿no? Como yo no sé dibujar, bien, ¿no? Pero para que me quede bonito, ¿saben qué hago? Pongo una hoja calcante, ¿no? Y dibujo. ¡Wow! Me queda excelente, ¿no? Pero verdaderamente fue con una hoja calcante. Y esto que estoy hablando, esto, yo estoy calcando la fe del siervo, ¿no? ¿Sí? Porque es el siervo de Dios, es la palabra de Dios. Es Cristo que vive en él y Cristo que vive en mí. ¿Sí? Y le doy gracias a Dios por haberme permitido haber compartido con ustedes. Hace 15 días me casé, no tenía dinero, ¿no? Era una boda que requería de recoger cierta cantidad de dinero y no habiendo el dinero, ¿no? Pero solo creyendo en Dios hasta lo último, ¿no? Porque ni siquiera recogimos el dinero, pero hasta la sierva, ¿no? Pero porque no mirando al hombre, ¿no? Sino Dios dándole el corazón a ellos, pude casarme, ¿no? Verdaderamente. Y así estamos aprendiendo la fe con mi esposa, estamos creciendo en su palabra, ¿no? Y Dios está trabajando en el corazón de nosotros. También espero poderlos ver en la iglesia, poder compartir, aunque yo ya los veo en la iglesia porque sé que Dios va a trabajar, ¿no? De una u otra manera, a dar el crecimiento de su palabra. Él dice que su palabra, sí, él no volverá vacía y es así. Y creo que Dios es fiel y que Dios hoy ha trabajado en este espacio. Verdaderamente doy gracias a todas las personas por haber podido escuchar y por el tiempo que Dios puso en el corazón de ustedes para poder yo también recordar su palabra y tener mucho agradecimiento, ¿no? Porque ¿de dónde viene el agradecimiento? Recordando de dónde Dios me sacó y yo puedo decir, ¿verdad? Gracias Dios. Gracias Dios mío porque verdaderamente
Hoy ya no vive Cristian, ¿no? No vive Cristo en mí. Entonces les agradezco y por último, pues quiero pedirles por favor que oremos. Bendito Dios, Padre amado, hoy en esta noche yo te doy gracias, Padre amado, porque tú me permites, Señor, únicamente así poder recordar tu palabra y así también que tú puedas regar tu bendito evangelio en el corazón de cada una de las personas que están conectadas acá, Señor. Tú dices que tu palabra irá y no volverá vacía, Señor, y así será, Padre amado. Yo sé, Señor, Padre amado, que a quien he creído, Señor, verdaderamente tú eres poderoso para salvarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que hiciste en esa cruz, Señor, en ese madero, Señor, porque así llevando nuestro pecado tras tus espaldas, por eso lo cargaste en las espaldas, Señor, porque si hubieras ido adelante tú lo mirarías, Señor, pero que va tras tus espaldas, Señor, porque tú ya no miras nuestros pecados, Señor, y tú no miras lo que miras el hombre, Señor, tú miras el corazón, Señor. Y así, Señor, viendo la fe en el corazón de cada una de las personas que estás acá, sé, Padre amado, y creo y si, Padre, tú vas a ser fiel, Señor, a tu palabra y vas a trabajar fuertemente en el corazón de cada uno de ellos, Señor, porque así, Señor, tú eres, Señor, Padre. Tú nos libertaste, Señor, y por esa preciosa sangre tenemos entrada al cielo, Señor. Y así podemos ser utilizados, Señor, únicamente como un instrumento, Señor, recordando que somos del polvo de la tierra, Señor, y que no merecemos nada, Señor, pero así pudiendo reconocer que todo lo que recibimos es por gracia y por misericordia, Padre amado. Yo te pido, Señor, que ayudes a cada una de las personas que estás en este en vivo, Señor, para que pueda crecer la palabra en su corazón, para que puedan recibir esa bendita salvación, Señor, y puedan llegar al cielo, Señor, y para que puedan conectar tu corazón con cada uno de estos en vivos, con la iglesia, con tu siervo Matusalén y con cada uno de los siervos que tú pusiste acá, Señor, porque en cada uno de ellos vive Cristo, Padre amado, y así también puedan ser utilizados para que puedan anunciar y predicar, Señor, tu tiempo ya está muy cerca, Señor, verdaderamente nosotros únicamente podemos ver cómo tú extendiste tu misericordia ante el mundo, Señor, pero así te pido, Padre amado, que trabajes, Señor, fuertemente así, y yo te doy gracias, Señor bendito, por cada una de las situaciones que has permitido en la vida de cada una de las personas que está acá para poder conectar su corazón, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, Señor. Bendiga sus trabajos, bendiga sus hogares, Señor. Y así también bendiga cada una de las situaciones por las que están pasando, Señor. Que puedan pasar por la palabra tuya, Señor. Tu palabra dice que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se caminarán. Así, pero correrán y no se fatigarán, Señor. Así, Señor, pero los que esperan, Señor, solo únicamente esperando en ti, Señor, y creyendo en ti, Señor. Gracias, Padre amado, por esta noche, Señor, y dejo todo en tus manos, Señor, y hemos orado en el nombre de quien yo creo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.